Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Gloria al Señor. Si no trajo Biblia, ahí en la pantalla puede leer con nosotros. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 8. Si es tan amable, no tienen algún impedimento y puede ponerse en pie, hágalo y vamos a leer todos juntos. ¿Listos? Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Oramos y ore por mí, por favor. Padre, gracias por este privilegio. Mi oración es que la audiencia, al oír este sermón, no diga qué buen predicador, sino cuán grande Salvador es Cristo. Te ruego, Señor, me ayudes, pudiendo usar a muchas personas más dotadas y talentosas, Padre, con mucha más facilidad de palabra y quizás con mucho más estudios. A ti te place levantarnos y usarnos, Padre. Que nuestras credenciales, Señor, sean la fidelidad a la Escritura, el apegarnos a lo que tú quieres hablar a tu pueblo, Señor. Delante de mí hay un grupo de personas que están listos para escuchar el Evangelio. Te pido que yo no sea un estorbo, que yo, Señor, no eche a perder lo bueno y lo deliciosa que es tu palabra, Señor, con pensamientos míos o con cosas de mi persona, de mi carácter o prejuicios míos. Ayúdame, Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, como ustedes bien saben, estamos viendo una serie que se llama El Evangelio de Juan y estamos verso a verso por todo el Evangelio, pero el día de hoy tuve a bien hacer una pausa para que veamos un tema que considero muy importante, pues estamos en nuestro último sermón del año. Entonces, quise que meditemos bajo el tema ¿cómo me fue espiritualmente en el año 2020? Y quiero que en este momento usted tome un par de segundos y medite. ¿Cómo le fue a usted espiritualmente en el año 2020? Todos sabemos que este año no ha sido fácil. Ha sido un año, hermanos, algunas personas dirían los años más difíciles o el año más difícil de su vida. Para los doctores no fue fácil, para los enfermeros no fue fácil, para los hospitales en todo el mundo no ha sido un año fácil, para los gobiernos no ha sido fácil, han tenido que tomar decisiones de vida o muerte en algunos casos, muchas empresas han desaparecido, miles de negocios pequeños han cerrado. Para la policía no fue fácil. Y ¿sabe qué? Para las iglesias tampoco ha sido fácil. En términos generales, hermanos, este año 2020 no ha sido fácil para la sociedad en general. Muchos perdieron la vida este año. Muchos perdieron seres amados. ¿Hay entre nosotros alguien que perdió a un ser querido o cercano o conocido debido a lo que está pasando? ¿Alguien que me deje ver? Tenemos varias personas. Nos unimos a su dolor, hermanos. Sabemos que no es nada fácil.
lo que hemos estado viviendo. Muchos perdieron el trabajo, muchos perdieron su salud. Hay gente que le dio el virus, pero sanaron, gracias a Dios, pero quedaron con secuelas en su cuerpo. Muchos perdieron toda esperanza este año, un año difícil. Pero ¿sabe qué fue lo más grave, hermanos? Lo más grave fue que muchos cristianos perdieron su relación con Dios. Y eso trae un daño terrible a la vida de un cristiano. Sabemos que no todos tenemos la misma capacidad para aguantar la presión. Hubo gente que no aguantó tanta presión, se deprimieron, el encierro los puso demasiado ansiosos, hubo muchísimos suicidios, violencia doméstica. La violencia doméstica se disparó de una forma increíble en todo el mundo. Esa violencia doméstica incluyó abusos sexuales a menores. Muchos matrimonios se divorciaron o se están divorciando a causa de tanta presión. Bueno, el crimen en el mundo en general, hermanos, se aumentó. Pero usted está hoy aquí. Y si usted está hoy aquí, significa que Dios le ha dado una oportunidad. Sea sabio. Aproveche esta oportunidad de poder estar en este lugar el día de hoy con vida. Quizás ya le dio el virus, no lo sé, se recuperó. Quizás le va a dar, no lo sabemos. Cuando le dé, no sabemos cómo va a reaccionar su cuerpo, solo Dios lo sabe. Solo nos queda encomendar nuestra vida al Señor, porque Él es el que conoce, hermanos, todo, Él conoce el mañana. Pero quiero usar este sermón, hermanos, para hacer un llamado a toda la iglesia que estemos a cuentas con el Señor. Pase lo que pase, venga lo que venga el año que viene, que estemos listos para decir: Señor, si tú dices que hoy me voy, hoy me voy. Y me voy en paz con la gente de mi alrededor, pero sobre todo en paz contigo, porque hemos sido justificados y tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Gracias. Y mire este verso que quiero compartir con usted, donde el Señor llama a su pueblo a estar a cuentas. Abra su Biblia en Isaías 1:18. Le dice el Señor, en este caso al pueblo de Israel: venid luego, dice Jehová, o dice el Señor, dice en otras traducciones, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mi oración es que este sermón Dios lo use para que nuestros corazones se sensibilicen a su palabra, a su voluntad, y nos hagamos un análisis sincero sobre dónde estamos parados espiritualmente hoy, cuando estamos a pocas horas prácticamente de terminar este año. ¿Dónde estamos parados? Si hacemos un recuento de este año, ¿cuántos daños recibimos? ¿Cuánto nos afectó esto espiritualmente a nosotros? Y para esto, hermanos, quiero que usemos de modelo, de parámetro, por decirlo así, la vida espiritual del apóstol Pablo. En lo personal, creo que después de nuestro Señor Jesucristo, no hay otro personaje en la Biblia con el rango espiritual del apóstol Pablo. Después de Jesús, en lo personal, después de haber estudiado mucho la vida del apóstol y todas sus epístolas, he descubierto que, sinceramente, aunque la Biblia llama a David un hombre conforme al corazón de Jehová y no a Pablo, Pablo ciertamente tenía un corazón para Dios tan entregado que yo me atrevería a decir que más que David. Y alguien diría, es una herejía porque la Biblia no lo dice, pero es que no lo dice, pero está implicado cuando tú ves lo que Pablo escribe y cómo derrama su corazón y cómo no hay otra pasión en la vida de Pablo que no sea Cristo. No hay otra cosa para él que no sea Cristo.
Es más, él dice, si me dan a escoger, yo prefiero irme ya. Pero me es necesario estar aquí porque el cuerpo de Cristo me necesita en la tierra, la iglesia, para seguir predicando. Fue el más grande misionero del siglo I, el más grande evangelista. Y vamos entonces a basarnos en este pasaje que el apóstol Pablo le escribe a su discípulo, a Timoteo. Está en la segunda carta y aunque va dirigida a Timoteo como persona, también implica que va dirigido a la iglesia donde Timoteo es líder y se cree que es una de las iglesias de la región de Éfeso. Y en la primera carta, porque Pablo le manda 2 cartas a Timoteo, cuando tú la lees te das cuenta que no hay una reprensión seria contra Timoteo en la primera carta. Más bien, podríamos decir que encontramos un elogio. Cuando él le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los hermanos, sé ejemplo de la iglesia. En amor, en conducta, en pureza, en palabra, en espíritu, en fe. En la primera carta lo elogia. Timoteo es un personaje muy importante en la vida de Pablo. Pero ¿sabe qué descubrimos en la segunda carta? Que el apóstol Pablo en esta segunda carta está exhortando a Timoteo. En la primera carta lo elogia, en la segunda carta lo exhorta. ¿Por qué? Porque según los historiadores y los eruditos, Timoteo, a causa de la presión que lo rodea, porque están viviendo un tiempo muy difícil, ya hablaré un poquito más del contexto, está debilitándose espiritualmente. Timoteo está debilitándose espiritualmente. Podemos ver eso, usted lo puede ver en su casa, pero yo le voy a contar rapidito, si quiere anote la cita. En 2 de Timoteo 1, 6 al 8, por lo menos hay 3 cosas que nos dicen que esta postura es cierta, en base a lo que el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo. En el verso 6, en 2 de Timoteo 1, 6, le dice, aviva el don que hay en ti. Y eso implica que Timoteo no está sirviendo con la misma pasión con la que servía antes. Tal parece que la situación que está pasando a Timoteo lo está afectando. No tiene la misma pasión. Esa palabra viva le está diciendo, enciéndela, despierta, vuelve otra vez a hacer las cosas con pasión como las estabas haciendo antes. Y es que, hermanos, es muy fácil servir a Dios cuando todo está bien, ¿verdad? Cuando todo está bien decimos, gloria a Dios, todo está bien y le voy a servir al Señor. Y volteamos a nuestro horizonte y vemos que no hay problemas, todo pinta bien, el año pinta bien, la economía pinta bien, tienes ahorros, tienes salud, no hay malas noticias, pero no es lo mismo servir a Dios en medio de problemas. No es lo mismo servir a Dios en medio de problemas. En medio de los problemas, solamente los cristianos verdaderos y más fuertes espiritualmente, y de eso vamos a hablar hoy, cómo me fue espiritualmente en el año 2020, son los únicos que permanecen bajo presión. Y esta presión no los destruye, no los daña, sino que los forma y los hace más fuertes y los hace mejores cristianos. No es lo mismo levantarte un domingo por la mañana, venir a la iglesia, todo está bien, que levantarte y el primer pensamiento que viene a tu mente es recordar que tienes un problema legal, un problema financiero, un problema de salud, y reanimarte a ti mismo y decir, de todos modos iré a la casa del Señor. En el verso 7 le dice que no tuviera temor, sino que tuviera dominio propio. En otras palabras, Timoteo, no dejes que el miedo se apodere de ti. Yo sé que están pasando cosas muy malas a nuestro alrededor, pero en otras palabras le está diciendo, contrólate. Usted sabe cuando alguien entra en pánico y alguien tiene que sacudirlo y decirle, reacciona, contrólate. Más o menos eso es lo que le está diciendo aquí. Y es que el miedo es terrible, el miedo nos puede paralizar, el miedo nos puede enfermar, el miedo nos baja las defensas, el miedo nos hace abandonar la misión que Dios nos ha encomendado. El miedo es algo terrible. Nunca deje que el miedo se apodere de usted, porque el miedo puede hacer que hasta usted se enferme y vaya con todos los síntomas del COVID al hospital y aún así dé negativo. Pura ansiedad, pura sugestión.
Y en el verso 8 le dice que no se avergonzara de Pablo por estar preso. Pablo consideraba a Timoteo un hijo en la fe. Y había una relación muy hermosa, es una relación muy fuerte la que hay entre ellos. De hecho, se cree, más adelante vamos a llegar ahí, que cuando Pablo muere es a Timoteo que le entrega el ministerio. Cuando Pablo muere es a Timoteo que le entrega el ministerio. Así de fuerte es la relación entre ellos. Pero en este momento, bajo presión, parece que a Timoteo no quiere que lo relacionen con Pablo, porque Pablo está preso por predicar el evangelio. Y es que en el contexto de esta carta, Nerón en el Imperio Romano ha desatado una gran persecución contra los cristianos. Por eso Pablo está preso. Y Timoteo dice, si a mí me relacionan con Pablo, podemos pensar, el que sigue para ir a la cárcel soy yo. Vamos al verso 6, vamos a empezar a analizar nuestro pasaje. El apóstol Pablo dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Ya estoy para ser sacrificado. Ambos están teniendo un mal año. Timoteo tiene miedo por la persecución, está un poquito preocupado, está un poquito descuidando el servicio, ya no lo está haciendo como antes. Pablo tiene un año pésimo también, Pablo está preso. Pero vemos que la reacción es diferente. Mientras que Pablo reacciona en fe y en valor a lo que está sucediendo, Timoteo reacciona en miedo y en desconfianza. Los dos son cristianos, los dos son siervos de Dios, ambos son nacidos de nuevo, pero no están igual espiritualmente. Eso es lo que quiero que vea. Los dos no están igual espiritualmente. Y con esto no estamos diciendo que uno es menos salvo que el otro. No, ambos son salvos, ambos son hijos de Dios. Pero ante lo que está sucediendo, Pablo habla en fe. Y habla sacando lo mejor de sí como un siervo de Dios. Porque él no está diciendo como víctima, yo ya estoy para ser sacrificado. Mi tiempo está cercano. Él no lo está hablando como víctima, lamentándose. Al contrario, nosotros sabemos por las Escrituras que Pablo ha estado anhelando este momento. Pero la situación sacó lo que había en el corazón de ellos. La presión sacó de Pablo lo mejor de sí y la presión sacó de Timoteo que había un poco de miedo y desconfianza en él. Y eso ha hecho este 2020, hermano, en muchas personas. Este 2020 ha sacado a relucir lo que había en el corazón de mucha gente. Muchas veces, hermano, nosotros conocemos a la gente y la tratamos por encimita y decimos son buenas personas, porque le ves ciertas características o ciertas virtudes. Pero muchas veces esas personas no las hemos conocido bajo presión. A mí me ha tocado como pastor, en los años que tengo pastoreando, me ha tocado enfrentarme a gente que por años estuvieron en la iglesia y todo bien, pero hasta que tuvimos un conflicto, sacaron a veces a relucir cosas que habían en su corazón. En mis años de pastor me han querido golpear hermanos cristianos, me han corrido de su casa, hermanos cristianos me han dicho malas palabras a mí. Un día que te dijeron, pastor, Dios te bendiga, Dios te usó para predicarme hoy y después te recuerden toda tu familia y te maltraten. Y tú los desconoces, pero es que tú no los habías conocido nunca bajo presión a estas personas. Siempre los conociste por la buena o en una buena situación. Pero hay veces, hermano, que la gente cuando está bajo presión saca lo peor de sí. Este año, por ejemplo, hubo muchos casos. Un hombre llamó al 911 y pidió que vinieran porque su mujer había muerto de COVID supuestamente en casa. Murió de COVID mi esposa en casa, tuvo todos los síntomas y murió de COVID. Y cuando la comenzaron a revisar, se dieron cuenta que tenía marcas de tortura y se dieron cuenta que él la había matado. Muchas amistades terminaron también en estos días, hermano, porque hubo gente que cuando alguien se ha contagiado los han discriminado, se han alejado de ellos. De hecho, hubo casos donde cuando un miembro de la familia dio positivo, otros miembros de la familia hicieron maletas y se fueron, en lugar de cuidarlos, en lugar de ayudarlos. La presión saca a relucir lo que realmente hay en el corazón de las personas. Muchas iglesias se han dividido por la mascarilla. Yo no digo que no la usemos, yo digo que es necesario y que es preventiva y que sirve y que por lo menos te hace sentir más seguro, aunque quizás no lo estés al 100%. Pero tú dices, por su gestión me siento más seguro con ella puesta. Muchas iglesias proclamaban antes del COVID, estamos unidos, un Señor, una fe, un bautismo,
pero ahora divididos por un virus. El COVID vino a coincidir, hermano, con las elecciones en Estados Unidos y eso desató una guerra encarnizada entre cristianos. Muchos cristianos comentándose en Facebook hasta con malas palabras. Y tú dices, pero si en marzo cuando cerramos eran cristianos, ya cambiaron su vocabulario, ahora ya dicen maldiciones. ¡Wow! Y no le eche la culpa a nadie, hermano. No le eche la culpa a la iglesia, no le eche la culpa al pastor, no le eche la culpa al 2020, no le eche la culpa al COVID. Si usted está mal espiritualmente, sea responsable y diga, la culpa es mía. Revise cuánto ha orado este año 2020, revise cuánto ha leído las escrituras este año 2020, revise su asistencia a la iglesia este 2020, yo sé que estuvo cerrada por un tiempo, revise su fidelidad al servicio de Dios. Y si eso está bien, entonces quizás sí es mi culpa. Pero si eso está mal, primero sea responsable y asuma la culpa de no estar bien espiritualmente. Dice Pablo, el tiempo de mi partida está cercano, ahí mismo en ese verso 6. Pablo le está informando a Timoteo que ya pronto morirá. No está derrotado, dijimos, está feliz. ¿Usted nota un sentido de urgencia en este verso? Sí. Hay dos palabras que por lo menos nos hacen ver que hay un sentido de urgencia. Ya estoy para ser sacrificado, habla de algo que es inminente. Y luego el tiempo de mi partida está cercano, habla otra vez de inminencia. Y pareciera que hay un sentido de urgencia. Pero ¿sabe cuál es la única urgencia de Pablo? Que Timoteo vaya a verlo. Esa es la única urgencia, que Timoteo vaya a verlo. Se cree que la razón de esta porción es: ven pronto a Roma, ven pronto a verme, no te avergüences de mis prisiones, ven a verme. Porque cuando Pablo escribe primera de Timoteo, Pablo está libre, no está preso. Pero cuando Pablo escribe segunda de Timoteo, Pablo está preso. La primera vez, esta no es la primera vez que Pablo está preso, esta es la segunda. La primera vez que Pablo estuvo preso, él oró mucho y pidió mucha oración a la iglesia y él decía: les voy a ser concedido y voy a salir y voy a ir y los voy a visitar. Se cree que cuando le escribe a Filemón, Pablo está preso, pero hay una parte en la epístola a Filemón que le dice: oren por mí porque quiero ir a verlos, y se cree que sí. Pablo logró salir en la epístola de Filemón, salió libre, estaba preso, salió libre y fue a visitar a Filemón y a cerciorarse que se haya perdonado a Onésimo. Pero en esta carta, según los historiadores, Pablo está preso por segunda vez y esta vez Pablo ha analizado las cosas y por lo que está sucediendo, él se ha dado cuenta que va a morir. La primera vez estuvo preso y él dijo: voy a salir, estuvo orando y estuvo pidiendo al Señor y salió. La segunda vez estuvo preso y dijo: no voy a salir, me van a matar. Y eso es lo que le está diciendo a Timoteo aquí. Ya, el tiempo de que yo sea sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Pero la vida espiritual de Pablo es un éxito, tanto en las buenas como en las malas. Como cuando se regocijaba de ver a todos los hermanos y de estar libre con ellos, predicando y teniendo una reunión con ellos, como justo en este momento, cuando Pablo comienza a ver ya que están a punto de matarlo según la tradición decapitado, ¿no? Verso 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Alguien dijo que este sería el epitafio perfecto para la tumba de Pablo. Yo estoy de acuerdo. Porque Pablo, ¿cómo habló de la batalla? De correr la carrera, de pelear la buena batalla. Timoteo le dijo infinidad de veces: pelea la buena batalla de la fe. Usted sabe, el epitafio es un letrero breve en tu tumba que resume prácticamente lo que tú eras cuando estabas vivo. ¿Qué te caracterizaba? ¿Cuál era tu pasión? Alguna cosa que de alguna forma te describía. Y definitivamente que como la pasión de Pablo era Cristo y correr la buena carrera y pelear la buena batalla, estando siempre al lado de Cristo, este era un buen epitafio para él. ¿Cuál sería un buen epitafio para usted? No quiero ser un comentario tan lúgubre y triste y hablar de muerte cuando estamos llegando a fin de año, pero si tú te pusieras a pensar ahora, ¿cuál sería un buen epitafio? Aquí estamos hablando de que para Pablo, este pasaje de Timoteo sería un buen epitafio. No sé, para ti qué cosa, algo que tenga que ver con la predicación,
algo que tenga que ver con el servicio a Dios, con el canto. A lo mejor eres un salmista y en tu tumba estaría bien que pusiéramos un salmo, ¿verdad? Salmo 101, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. O eres alguien que sirve mucho a la iglesia, a los hermanos en Cristo, y te ponemos un versículo que tenga que ver con el servicio, con el amor al prójimo. No sé, ¿qué es lo que a ti te apasiona hablando en las cosas de Dios? Claro, mientras no nos toque ponerte aquel Proverbio 6:9, ¿verdad? Que dice, levántate perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? No, algo que hable de que resume una vida exitosa espiritualmente en las cosas del Señor. Dice Pablo, he acabado la carrera. He acabado la carrera, dice ahí en ese verso 7. Pablo habla mucho de deportes. En el contexto en que Pablo está escribiendo, hermano, en el siglo I, se utilizaban mucho las Olimpiadas en Grecia. Entonces, se cree en base a esto que Pablo era muy observador de los deportes. Quizás no aprobaba en sí todos los deportes, porque hay deportes que verdaderamente son muy sangrientos y que consisten en golpear a otra persona, pero Pablo menciona en algunos pasajes la buena batalla, como la lucha grecorromana o yo he golpeado mi cuerpo, que hace alusión a un golpe de boxeo cerca del ojo. Pero la metáfora favorita del apóstol Pablo es la carrera atlética, las carreras de velocidad o las carreras de resistencia. Esa es la metáfora favorita del apóstol Pablo, y la usaba siempre. Escuche, ¿en qué sentido usaba Pablo estas carreras? Para hablar de que él nunca descuidaba su vida espiritual. Pablo ve desde que se convierte, y cuidar su vida espiritual lo ve como una carrera en la cual él nunca deja de correr. Él comienza a correr el día que nace de nuevo, y él sabe que dejará de correr el día que muera. Mientras en ese lapso de tiempo, desde el día que se convierte hasta el día que muere, él no toma breaks de Dios. Ni deja de orar, ni deja de leer la palabra, ni deja de servir, ni deja de ser cristiano que está amargado con todo mundo. No. En todo tiempo Pablo corre. Veamos una cita que nos confirma esto, y hay varias, pero por tiempo quizás veamos solo esta. Filipenses 3:12 al 13. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Dice Pablo dos cosas aquí en el primer verso: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Si nosotros observamos la vida de Pablo, cualquiera diría, Pablo alcanzó la perfección espiritual. Es imposible de alcanzar. Lo que Pablo sí logró, escuche, siempre fue tener una vida espiritual sana. Es muy diferente. La perfección espiritual no la alcanzó Pablo, porque él dice, yo no es que ya lo he alcanzado, yo hago una cosa, yo prosigo, yo sigo adelante. Pero una cosa sí es segura de Pablo, hermanos, es que Pablo nunca tuvo una vida espiritual raquítica, una vida espiritual enferma, una vida espiritual de temporadas, donde le servía a Dios por temporadas oraba, por temporadas leía las escrituras, por temporada estaba bien, por temporada estaba deprimido. No, esa carrera él la corrió desde principio a fin. Perfectos no podemos ser, pero estar espiritualmente bien cada día de nuestra vida sí podemos. Quizás no perfectos, como vuelvo y repito. Sigo, dice Pablo, sino que prosigo al blanco. La palabra prosigo quiere decir correr. No hacía breaks, como dijimos, ¿verdad? No hacía vacaciones espirituales. ¿Sabe por qué mucha gente cuando llegan estas fechas de tanta fiesta de fin de año? Porque venimos con fiestas desde octubre, hermano. Octubre, el día de la Reforma Protestante. Noviembre, Acción de Gracias. Diciembre, Navidad. Diciembre, Año Nuevo. Y sabe que mucha gente estas cosas le afecta porque no solamente toma vacaciones. Mire, entienden que son vacaciones del trabajo, vacaciones de la escuela, vacaciones de gimnasio, vacaciones de orar, vacaciones de leer la palabra y vacaciones de Dios. No, hermano, nosotros no podemos tomar vacaciones de eso. Está bien que estés de vacaciones en el trabajo, está bien que estés de vacaciones en la escuela, que dijiste, no, pues fin de año no voy al gimnasio porque ya le di duro todo el año.
y voy a comer y no me quiero sentir culpable. Pero no puedes tomar vacaciones de Dios. Imagínate que te levantas el 25 desvelado o te levantas el 1 de enero desvelado y le dices a Dios, Señor, hoy quisiera orar, pero tú sabes que estoy de vacaciones. Mucha gente, hermano, se deja envolver por todo lo que está pasando a tal manera que toman vacaciones hasta de Dios. El apóstol Pablo nunca hizo eso. Mire más bien lo que dice ahí en ese mismo verso, olvidando lo que queda atrás. Olvidando lo que queda atrás. Y si traemos a mente la carrera, hermano, atlética, obviamente el atleta que va corriendo, que va con la mirada puesta en la pista, si voltea atrás, corre el riesgo de que lo rebasen, corre el riesgo de distraerse. Usted sabe que en las carreras de velocidad, por ejemplo, 1 milisegundo hace la diferencia. Entonces no puedes voltear atrás. Hablando en lo literal. Ahora, hablando en lo espiritual, hay muchas cosas que también nos pueden distraer a nosotros. Si te llenas de miedo y de ansiedad por lo que está pasando, si comienzas a buscar culpables porque tu vida espiritual no está bien, si comienzas a voltear atrás. ¿Qué le pasó a Pedro? Por voltear atrás, miró los vientos, dudó y se comenzó a hundir. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Le dijeron claramente, no voltees atrás. Y ella lo hizo. Y se quedó ahí convertida en una estatua de sal. No, yo me olvido, dice Pablo, de lo que está atrás, porque él tiene fija una meta. Su blanco es Cristo. Pablo tiene todo el tiempo los pies puestos en la tierra, pero su mirada en Colosenses dice siempre puesta donde está Cristo sentado, en las cosas celestiales, no en las terrenales. ¿Cómo se logra ser tan espiritual? Bueno, vamos a llegar ahí para dar algunos consejos que obviamente están en la Biblia. Extendiéndome, dice Pablo, a lo que está delante. Esta palabra extender habla de estirar un músculo a su máxima capacidad para cruzar una línea de llegada. Esto se ve mucho en los 100 metros, en los 100, 200, 400 se ve mucho esto, ¿no? Porque por lo general los que corren 100 son milisegundos entre el primer lugar y el último. Entonces por lo general siempre cruzan la meta 2 o 3 que no se sabe quién va a ganar. Y el último estirón, no sé si lo han visto, el último estirón, como se dice, aunque para ganar por lo menos por una nariz, no se rían. Así se dice en las carreras de caballos, ¿no? Que un caballo ganó por una nariz. Cruzaron casi juntos la línea, pero uno cruzó la nariz primero. Y lo que está hablando aquí implica esfuerzo. Habla de esfuerzo, hermano. Esfuerzo. Si tener una vida espiritualmente saludable fuera fácil, todos tendrían una vida espiritualmente saludable. Pero como no es fácil, solamente los más decididos, los que tienen a Cristo, hermano, para ellos como todo. Cristo es mi todo. Y como decía Spurgeon, o Cristo es para ti todo o Cristo es para ti nada. No hay términos medios, decídete. Como le dijo Elías al pueblo de Israel cuando les dio a escoger entre Dios y los Baales. Decídanse, o Jehová es Dios o los Baales son Dios. Pero dejen de claudicar entre dos pensamientos, les dijo. Entonces, para nosotros como cristianos es igual. La carrera de la fe no es una carrera sencilla, es una carrera larga, es una carrera pesada, es una carrera que produce cansancio físico también, no somos robots. Pero nos levantamos los domingos temprano, venimos a la casa de Dios, servimos, barremos, limpiamos, hacemos lo que tengamos que hacer, instalamos equipos, quitamos equipos. Porque somos hijos de Dios, somos cristianos. No hay una carrera más importante para nosotros que la carrera de la fe. La carrera profesional te podrá dar dinero. La carrera social para buscar un estatus, un puesto en la sociedad, tener un buen matrimonio, todas esas cosas son buenas, pero eso no produce salvación, eso no produce vida eterna. La única carrera importante que usted nunca tiene que descuidar, hermanos, es la carrera de la fe. ¿Qué hace un corredor, hermanos, cuando cruza la línea? En primer lugar, levanta sus manos, ¿verdad? Eufórico, levanta sus manos, celebra, corre. A mí me encanta la prueba de 100 metros, que parece que Usain Bolt es el hombre más rápido del mundo actualmente. Y él cuando cruza la pista se da como otra vuelta celebrando y alzando sus manos con todo el público que está ahí, tomándose fotos con todo el mundo. Para Pablo, ¿sabe cuál era, metafóricamente hablando, alzar sus brazos y decir crucé la línea?
justo cuando él iba a poner su cabeza sobre un tajo, un verdugo iba a levantar una filosa espada, le iba a dejar caer sobre su cuello, iba a entrar en la presencia de Dios. Y no tenía el más mínimo miedo de morir, porque Pablo dice, yo estoy seguro que inmediatamente cuando yo cierre los ojos aquí, yo los voy a abrir en la presencia del Señor. Eso es fe. Volvamos a 2 de Timoteo 4 y vamos a ver el último verso, el 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No voy a abundar mucho en este verso porque todavía tengo unas partes del sermón importantes que darles, pero lo único que quiero hablar, cómo Pablo llama a esta corona la corona de justicia. La Biblia habla de varias coronas, la corona de la vida, pero aquí la palabra justicia es bien importante porque en el momento en que Pablo muere, como ya dijimos, no es perfecto. Muere corriendo la carrera de la fe, muere esforzándose para nunca perder su relación con el Señor. Siempre mantener su relación con Dios, siempre caminar con Dios, pase lo que pase. Si me toca dejar cualquier cosa, decía Pablo, en este mundo, yo dejo cualquier cosa, menos a Dios. Esa era la mentalidad de Pablo. Por eso es que él renuncia a todas sus credenciales religiosas que tenía, que eran, hermano, no eran cualquier credenciales, ya cualquiera las quisiera. Todo lo tengo por basura, dice, para ganar a Cristo. Y esta corona de justicia está diciendo que en el momento en que Pablo cruza la línea, le cortan la cabeza y se encuentra con Cristo, la única razón por la que tiene entrada ante Cristo es porque Dios le ha declarado justo sin serlo. ¿Cómo? Sí, por su fe en Cristo Jesús. Porque él creyó en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Y en ese momento, esa fe le fue contada por justicia. Y Dios lo declaró justo. Y es una bendición, hermano. No hay obra que nosotros podamos hacer, hermanos, para nosotros llegar ante nuestro Salvador y decir somos salvos por nuestras obras. Jamás. Y por eso Pablo lo llama la corona de justicia. El haber sido declarados justos por Dios, hermanos, sin serlos, entendiendo que no por esto somos unos libertinos, sino que nos santificamos siempre, debe de ser una inspiración inagotable de deseo por santificarnos, hermano. El simple hecho de saber, Dios me declaró justo, siendo yo pecador, y soy un nacido de nuevo, ese simple hecho debe de ser una inspiración. Yo quiero vivir como mi Señor manda en su palabra, porque Él me declaró justo sin serlo. Eso nos debe de motivar muchísimo. Alguien dijo sabiamente, la verdadera justificación siempre irá acompañada del alejamiento del pecado. Lo voy a repetir. La verdadera justificación siempre va acompañada con alejarnos del pecado. Tú te deleitas en el pecado, a ti te engañaron, tú no has sido justificado. La justificación y la santificación son hermanas inseparables. Desde el momento en que eres justificado por Dios, desde ese momento comienza tu proceso de santificación y de parecerte más a Cristo, porque eso es tener una vida espiritual saludable. Esforzarnos por estar tan cerca de Cristo que la forma de ser de Él se nos comienza a pegar a nosotros. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios de tal manera, caminaba con Dios de tal manera, por 300 años, por cierto, que dice que un día Enoc ya no se encontró, porque Dios le llevó. Enoc caminaba tanto con Dios que un día decidió, mejor me voy con Dios. ¿Yo para qué vuelvo allá? Porque es mejor Dios que cualquier cosa en esta tierra, hermano. Y esa debe ser una convicción, una fe que nosotros debemos tener. ¿Sabe cuándo la gente entiende esto de que Dios es lo mejor y lo único seguro que tiene? Cuando está agonizando. Ahí sí, sí, ya entendí. No, lo único seguro, lo único bueno es Dios. No es así. Esa fe que te nace ahí ya agonizando, debemos siempre de cultivarla en oración y en la lectura de la palabra de Dios, hermano. Ahí termina el análisis del sermón, pero quiero hablar de unas cosas bien importantes. Número 1, ¿qué es estar espiritualmente bien, hermano? A veces hay frases que ya se vuelven clichés en la iglesia, pero a veces no sabemos en sí qué significan. Porque yo le estoy hablando a usted de que cómo estuvo usted espiritualmente este 2020, pero sí, ¿y qué es estar bien espiritualmente
este 2020. ¿Por qué los pastores hacemos tanto énfasis a la gente en esto, hermano? Es muy complicado de entender, o sea, es un concepto muy difícil, como si fuera un concepto de álgebra, que hay que estarlo repitiendo para que la gente lo comprenda. No, el concepto no es difícil de entenderlo, el concepto es difícil de vivirlo, ese es el problema. Le voy a dar una definición fácil de qué es estar bien espiritualmente. Una persona que está bien espiritualmente es, escuche, la que nunca descuida su relación con Dios. Así de fácil. Una persona que nunca descuida su relación con Dios es una persona espiritualmente sana. No es un concepto difícil, ¿verdad? Hasta se lo puede memorizar. Yo le aseguro que se lo puede usted memorizar, aunque ya esté viejo, diga, ya no tengo la misma memoria. No, se lo puede memorizar. Porque no es tan difícil. El problema es vivirlo. Ahí está el detalle. Ahí está el problema. Algunas veces han venido personas por consejería a la oficina y después de escucharlos, guardo silencio, los analizo cómo están hablando, sus gestos, las palabras que están usando, si están enojados, cómo están actuando, yo lo analizo y después les digo, hermano, mire, el consejo o hermana es vaya, ore y lea la Biblia. Y hay gente que seguramente ha de decir, vaya consejo tan sabio, si esto yo ya lo sabía. Claro que lo sabías, el problema es que no lo haces. Y ese es el problema, por eso hay que volvértelo a repetir, porque no lo estás haciendo. Y esa es la solución, pastor, de todo. No necesariamente, porque yo no te voy a decir de que si te dieron un diagnóstico de una enfermedad terminal, orar ya, el Señor te va a cumplir tus deseos y tus órdenes y te va a desaparecer la enfermedad, no. Pero por lo menos esa enfermedad no está afectando, ¿qué? Tu relación con Dios. Y mientras tu relación con Dios esté bien, estás bien espiritualmente, en medio de la prueba y en medio de la enfermedad. Pastor, ¿y qué si me muero? Bueno, pues todos vamos a morir un día. Todos vamos a morir un día. Mucha gente dice, ya me dio el COVID y la libré, gracias a Dios. Qué bueno, gloria a Dios por eso. Pero un día finalmente vas a morir. Eso es inevitable, ¿eh? No, ya libré el COVID. Sí, pero te vas a morir. Yo también. Entonces, después de darle una definición, hermanos, de qué es estar bien espiritualmente, que ya dijimos que es bien sencillo, le quiero hablar de 7 razones por las que los cristianos debemos de tratar siempre de estar bien espiritualmente. Me van poniendo las láminas para que las vaya yo enumerando ahí, por favor, y los hermanos las vayan mirando. Y hay 7, hay muchas, pero quiero hablar de 7 por lo menos en lo que nos resta del tiempo. Ya voy en esta parte del clímax, después de pasar la mitad del sermón, a empezar a cerrar. La primera, porque eso glorifica a Dios. Usted, si es cristiano, nacido de nuevo, usted se jacta que es un hijo de Dios, usted debe de estar siempre bien espiritualmente porque eso glorifica a Dios. ¿Por qué, pastor? Porque estar bien espiritualmente es parecerse a Cristo y el Padre a nadie ama más que a Cristo. Y cuando nosotros nos parecemos a Cristo, eso lo complace, hermanos. Eso complace al Padre. Le da gloria a Dios. No podemos ser exactamente igual que Cristo, pero parecernos sí podemos. Te voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, cuando viene una tentación y tú la esquivas y no pecas, te estás pareciendo más a Cristo. Por ejemplo, si tú eres una persona lascivioso, qué sé yo, y por ahí anda alguien provocativo y tú dices, no, yo soy cristiano y te vas para otro lado, te estás pareciendo más a Cristo. Con esa simple acción. Si tú oras, tú te estás pareciendo a Cristo porque Cristo oraba. Si tú lees la palabra, tú te estás pareciendo a Cristo porque Cristo amaba las Escrituras y las escudriñaba y nos manda a escudriñarlas. Si tú sirves a la iglesia, si tú amas la iglesia local, tú le estás sirviendo a Cristo porque Cristo ama a su esposa, a la iglesia. Si tú amas al prójimo, tú te estás pareciendo más a Cristo porque Cristo ama a las personas. En segundo lugar, porque eso adorna y hace visible la verdad de Dios a otros. Cuando tú estás bien espiritualmente, eso es un adorno para el evangelio. No es el evangelio, porque el evangelio no son tus buenas obras, pero lo adorna. La gente te ve y dice, wow, para ser como esa persona, cuyo matrimonio está en orden, que su vocabulario es siempre sabio, que es bien responsable, eso puede preparar el camino para que una persona escuche el evangelio. Cuando tú estás bien espiritualmente y la gente te conoce, ellos querrán conocer más de tu fe. Se interesarán más por tu fe. Tercero,
porque nos guarda del dolor y el sufrimiento que causa la inmadurez espiritual. Si tú eres un cristiano cuya vida espiritual está mal, siempre vas a estar en problemas, porque la inmadurez espiritual nos causa dolor, nos causa sufrimiento. Porque el que ora poco peca más. El que busca menos de Dios sucumbe más fácil a la tentación. No está fuerte espiritualmente. El pecado te podrá dar placer un rato, pero luego te lo cobrará con intereses. Escuche cómo el mundo te dice cuando te presenta una tentación. Cuando el mundo te presenta una tentación, el mundo te dice, disfruta ahora, paga después. Ahorita concéntrate en disfrutar lo rico y delicioso de este pecado. Las consecuencias y lo que ha de venir y las confrontaciones y todo eso, olvídate ahora. ¿Ok? Pero en Cristo es diferente. En Cristo es, paga ahora, es decir, toma tu cruz y sígueme, di no, niégate a ti mismo y disfruta después. Y vale la pena, créame que vale la pena, porque el después es más largo que la hora. El ahora es así, 60, 70, 80 años vamos a vivir en esta tierra y el después es eterno. Así que yo prefiero negarme a mí mismo, tomar la cruz del Señor en esta vida, decirle no al pecado, con la ayuda del Señor, por supuesto, porque tampoco no soy ni le llego a los talones a Pablo, y disfrutar después. Así que usted decide, ¿usted quiere disfrutar ahora? ¿Darle rienda suelta a la tentación, al pecado, a lo que se le presente? No se preocupe, llegará el momento en que pagará. Estamos en el tercer punto donde estamos hablando de que una razón por la que tenemos que estar bien espiritualmente es porque nos evita el dolor y el sufrimiento que trae el pecado. Y le quiero dar unos ejemplos. Un esposo que está mal espiritualmente está más propenso a causarle dolor y sufrimiento a su familia. Padre, madre, si tú estás mal espiritualmente y estás tomando decisiones equivocadas en tu vida porque no tienes una relación con Dios y después resulta que robaste, que adulteraste, que eres un adicto, que eres un borracho, vas a traerle dolor y sufrimiento a tu familia. Eso es una ley. ¿Te conviene entonces estar bien espiritualmente? Te conviene, porque nosotros como padres, cuando estamos bien espiritualmente, teniendo una relación sana con Dios y alejados del pecado, estamos protegiendo a nuestra familia. El pecado no va a venir a hacer daño, a destrozar. Las consecuencias de ciertos pecados son terribles. Un hijo que está mal espiritualmente está más propenso a rebelarse contra sus padres, irse al mundo, ser golpeado por el mundo, y después los padres tienen que sufrir el dolor de irlo a ver a la cárcel, de irlo a ver al hospital y peor, de irlo a enterrar al panteón. Así que jóvenes, si sus padres los han criado en disciplina y amonestación del Señor, sométanse, sujétense, porque eso es bueno y agradable al Señor. Y padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, como dicen las Escrituras. Un pastor, un líder de la iglesia que no está bien espiritualmente, le causará dolor a la iglesia. Un pastor, un ministro, que el domingo es ministro de Dios y en la semana es ministro del pecado. Cuando salga a la luz su pecado, traerá vergüenza y dolor a las personas de las iglesias, de la iglesia. Tropiezo. Cuarto, es necesario estar bien espiritualmente porque protege la causa de Cristo del descrédito. ¿Okay? Cuando nosotros estamos más maduros, más espiritualmente bien, entonces hacemos que la demás gente que nos conoce no blasfeme el nombre de Dios, porque tú estás bien espiritualmente. Pero ¿qué crees que opinarán los vecinos de un matrimonio cristiano que ya se enteraron que se está divorciando? No, pues para ser como ellos no vayamos ahí. ¿O qué pensará la comunidad cuando salga a luz que el pecado del pastor de tal iglesia cayó en pecado? Eso trae blasfemia, trae descrédito al nombre del Señor, como Pablo les dijo a los romanos, ¿verdad? En la carta a Roma. Por culpa de ustedes blasfeman los gentiles el nombre de Dios. ¿Qué opinarán tus amigos si te ven ir a la iglesia todo el año, pero cuando ya llega fin de año te ven celebrando de una manera inmoral, con vicios, con malas palabras, de una forma que no glorifica a Dios? ¿Sabe por qué fueron llamados discípulos, los primeros discípulos cristianos? ¿Sabe por qué fueron llamados cristianos? Por una razón, se parecían mucho a Cristo.
Esa fue la razón principal por la que los primeros discípulos fueron llamados cristianos. Eran seguidores de Cristo, se parecían a Cristo. El día de hoy mucha gente es llamada cristiana y no se parece a Cristo. Solamente tienen el título, pero no el carácter de Cristo. Roban, defraudan en los impuestos, defraudan al Estado. En cosas tan sencillas, uno puede pecar en cosas tan sencillas como pedir estampillas o WIC cuando no lo necesitas. En cosas tan sencillas como esas. Esposos que tratan mal a sus esposas, son unos fríos, impíos, tratan mal a sus hijos, dan un mal ejemplo a sus hijos. Mucha gente, muchos hijos de los cristianos, hermano, la razón principal que no van a las iglesias es por el mal ejemplo de uno como padre que está propenso a darle. Por eso usted no puede descuidar su vida espiritual. Por eso usted tiene que tener cuidado dónde camina, dónde va pisando al caminar, porque hay gente que lo viene siguiendo detrás de usted. Si usted cae al precipicio, se lleva a toda su familia también con usted al hoyo. En el siglo I, hermano, los cristianos llenaron cada rincón del Imperio Romano con el cristianismo. No había televisión, anote, no había televisión, no había radio, no había teléfono, no había internet, no había Facebook, no había YouTube. No había carros, no había aviones, y sin todos esos recursos, prescindiendo de todos esos recursos de comunicación y medios sociales, llenaron el Imperio Romano con el cristianismo. Hoy uno cuelga algo en Facebook y ni like te da la gente, ¿no? Y tú dices, voy a usar el Facebook para evangelizar. Y bueno, como dicen por ahí, ni una mosca por accidente se sentó en el botón de like a darle like ahí a lo que pusiste. Y esta gente sin esas cosas, hermano, llenaron, dice que hay una palabra en Hechos que dice que trastornaron al mundo. Y la palabra trastornar ahí está en el buen sentido de la palabra trastornar, como todos preguntándose, ¿qué está pasando? Hay una revolución en todo el mundo con este movimiento del cristianismo. Y estas personas que ahora son personas morales, que no quieren practicar politeísmo, quieren adorar a un solo Dios y no quieren practicar la poligamia, quieren tener una sola esposa. ¡Wow! ¿Qué pasó? Dos recursos principales usaron. Primero, la evangelización de persona a persona, que es el método de comunicación más seguro que existe. ¿Usted sabía? El método de comunicación más seguro que existe es de persona a persona. No es Facebook, no es YouTube, no es la radio, no es la televisión. Es el más efectivo porque hay un impacto personal. Y lo segundo que usaron fue su testimonio personal. Verdaderamente eran personas transformadas por la gracia de Dios. No medios cristianos, eran verdaderamente gente transformada por la gracia de Dios. La quinta razón por la que usted debe de tener una vida espiritual saludable es porque produce gozo en la vida del cristiano. Hermano, si usted es cristiano y usted no está bien espiritualmente, usted no está disfrutando el ride de ser cristiano. No. Usted está mal, usted está amargado, está lleno de problemas, está frustrado. Hay gente que está frustrada por el trabajo, por el matrimonio, en su vida en general están frustrados. ¿Qué les pasa? Y tú le dices, hermano, pero usted está en Cristo, ¿no? Sí, estoy en Cristo, pero no sé, no tengo gozo, no tengo paz. Y es que han perdido el gozo de su salvación. Han perdido el gozo de su salvación. Fíjese que David perdió el gozo de su salvación, lo acabo de decir ahora que vimos Romanos, que David perdió el gozo de su salvación no por los problemas, ¿verdad? No fue por causa de Saúl, no fue por causa de los amalecitas, por causa de los filisteos, por las constantes guerras. No eran los problemas. ¿Qué fue? El pecado. Cuando él vino y pecó con Betsabé, ahí perdió el gozo de su salvación. Y muchos cristianos no tienen gozo en su vida cristiana porque no oran, no leen la palabra. Son gente insípida. En lugar de ser sal, porque fuimos llamados a ser sal, y en lugar de ser luz, son una chispa, hermano, así como de esos cohetes que se queman ahorita en Año Nuevo, que apenas si da una chispita ahí. Y no hay gozo en su vida, no hay nada ahí. ¿Quieres tener una conversación cristiana con alguien así? No hay nada. Lo único que saben hablar es del clima, del coronavirus, de la vacuna, de migración, y está bien, y todos esos temas son importantes. Pero hay gente que nunca habla cosas espirituales. Rapidito, unos síntomas rapidito de que te estás alejando de Dios y que has perdido el gozo de tu salvación en tu vida. Ya no oras en privado. Si tú no oras en privado, pues claro que no tienes gozo. Por lo menos debemos hacer 3 tipos de oración. Oración en la congregación, oración con nuestra familia y oración en privado. Tú y solo con Dios, puerta cerrada, y habla con tu Padre que está en lo secreto. La segunda señal que te estás alejando de Dios es que ya no lees la Biblia. ¿Sabe la gente cuándo lee la Biblia a veces? Durante el sermón.
Va a predicar el hermano pastor, ahorita voy a leer la Biblia. No, ahorita es para que usted me vaya siguiendo, nada más leyendo las citas que yo voy dando. No, la Biblia váyase a leerla a su casa. Allá no la pelas, como decimos los mexicanos. No, allá la tiras que se llene de polvo y de polen, o la usas de calza para un mueble que tiene más corta una pata, y aquí la quieres leer justo cuando yo estoy predicando. No es así. Otra señal de que te estás alejando de Dios es que siempre tienes excusas para no ir a la iglesia. Siempre. Que una, que otra, que el trabajo, que la gripa, que ahorita quizás se lo tengo. Hay gente que como ya se dio cuenta que si tiene síntomas de gripa, le perdonamos que venga, pues todos los domingos tienen síntomas de gripa, hermano. No, tengo síntomas de gripa, no voy. Ten cuidado, analiza tu vida. Yo entiendo que alguna vez por causas de fuerza mayor nos toca faltar a la iglesia. Pero cuando ya tú te des cuenta que por cualquier cosita no vamos, está lloviendo, no vamos, pasó un gato negro, no vamos, cualquier cosita así, tienes que darte cuenta de que estás mal espiritualmente. Estas tres son principales, pero estas tres te pueden llevar a muchas otras que las voy a leer rapidito. Escuchas música secular con contenido inmoral, señal que te estás alejando de Dios. Te emocionan más los deportes, tus hobbies, tus gustos que una buena predicación. Tu novia o tu novio no es cristiano. Tus amistades más queridas no son cristianos. Ves programas de televisión con contenido inapropiado, no te molesta. Te has alejado de tus hermanos en Cristo, te sientes resentido contra la iglesia. Todas estas son señales de que tu relación con Dios está cortada. Aunque tú digas, no, pero es que Dios conoce mi corazón. Hay gente que cuando uno lo empieza a corregir y a reprender espiritualmente dice, pastor, ¿y usted quién es? Solo Dios conoce mi corazón. Claro que solo Dios conoce tu corazón y se da cuenta que tu corazón es perverso y engañoso. Jeremías 17:9, engañoso y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, dice el Señor. ¿Qué piensas? ¿Que Dios conoce tu corazón? Y Dios dice, wow, qué gran corazón, qué buen corazón, y te da un aplauso. Claro que no, porque tú estás dando claras señales de que eres un mal árbol, porque el árbol malo da frutos malos. Sexto, la sexta razón por la que nosotros debemos de tratar siempre de tener una vida espiritual sana es porque nos capacita para la obra del ministerio, hermanos. Cuando nosotros estamos bien espiritualmente todo el tiempo, le vamos a servir mejor al Señor. ¿Por qué? Porque a veces resultan pecados en la iglesia y nos toca disciplinar y todo eso. Porque la gente no está bien espiritualmente y le están sirviendo indignamente al Señor. Esa es la razón. Pero si tú estás bien espiritualmente, tú hasta vas a disfrutar servir. Lo vas a disfrutar. Por ejemplo, no quiero jactarme ni nada, pero yo al estar aquí ahorita, yo siento que yo me transformo al predicar. O sea, disfruto, anhelo servir al Señor en la predicación. Ya estoy pensando en mañana empezar a preparar un nuevo sermón. Porque yo trato de tener mi vida espiritual lo mejor que yo pueda. Pero si tú no cuidas tu vida espiritual, para ti servir a Dios va a ser un gran problema. Y luego cuando resulte un pecado, peor problema. Ahora para ti y también para nosotros. Ese es el detalle. Entonces, si usted va a estar en una iglesia, hermano, esté con gozo en la iglesia, sirva, involúcrese, sea parte, ame a los demás, ayúdelos. Al que está enfermo, visítelo. Si tiene coronavirus, dele dinero, ore por él. Si va a estar en una iglesia, esté bien, trate de estar bien espiritualmente. Porque yo le voy a decir algo, hermano, si usted está mal espiritualmente, usted no estará bien en ninguna iglesia. Tu problema es espiritual, no es de iglesia. Ay, ¿será que yéndome de iglesia mejoraré espiritualmente? Pues a menos que el pastor te vaya a obligar a orar y a leer la Biblia con un arma y te apunte. Pero de ahí en fuera, cuando tú estás a solas con Dios, nadie puede hacer nada por tu vida espiritual. Este año 2020, hermano, nosotros los pastores nos volvimos enemigos de mucha gente. Yo no sé qué pasó, pero mucha gente nos comenzó a ver como lo peor, la peor escoria del mundo a los pastores. Si cerramos la iglesia, no tienen fe. ¿Dónde está el valor que proclaman? Si la abrimos, son unos imprudentes, irresponsables, enfermando a la gente. Es más, yo creo que el pastor se lo pegó. Nos hemos vuelto aborrecibles, hermano, a la vista de la gente. Nunca, según estadísticas, en la historia por ejemplo, moderna de la iglesia cristiana, tanta gente se había ido de su iglesia como en el 2020. En el 2020 mucha gente dijo, me voy, hizo maletas y se fue. Es que la presión es terrible. Si viene la presión y no estás bien espiritualmente, te afecta. Y séptima razón de por qué es necesario tener nuestra vida espiritual bien siempre. Nos hace más conscientes de nuestra salvación. Somos salvos, ¿verdad? Por la gracia del Señor.
no por obras, para que nadie se gloríe, sino por fe, pues es un don de Dios. Somos salvos, eso es seguro, somos salvos. Pero cuando tú no estás espiritualmente bien, como que sientes que no eres salvo. Y no es malo dudar, Calvino dijo que en algún momento uno dude. Pero por lo general, casi siempre tu vida está caracterizada porque ¿qué dijimos que es estar bien espiritualmente? Relación con Dios. Una buena relación con Dios. Tu relación con Dios está buena, tú siempre estás con esa certeza. Con esa certeza, yo soy salvo, yo soy un hijo de Dios, yo caminaré como un hijo de Dios. ¿Cómo lograr una vida espiritual saludable? Voy a dar 3 consejitos rápido y con esto cierro. ¿Cómo lograr una vida espiritual saludable? Porque alguien puede decir, pastor, este año 2021 no quiero que me vuelva a pasar. Aconséjeme, ¿qué hago para que este 2021 yo esté bien? Hay 3 cosas que en mi experiencia, hermanos, son vitales para tener una vida espiritual saludable. Lo que al cuerpo, hermano, es la buena comida, el ejercicio y el agua, es lo mismo al alma, la oración, la palabra y congregarse. Es muy importante, debemos orar. Nunca deje de orar. Es más, la Biblia dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Cuando usted no ora, usted está pecando. Porque pecado no solamente es hacer lo malo, pecado también es dejar de hacer lo bueno. Usted está pecando cuando no ora. Por ejemplo, si hoy usted no ora, al irse a comer, al irse a dormir, no le da gracias a Dios, usted está pecando contra el Señor en ese sentido. Dice un dicho muy sabio que nosotros podemos preparar las velas del barco, pero hay que orar porque solo Dios puede hacer que sople el viento. Sí, nosotros debemos siempre hacer nuestra parte y también pedir en oración porque hay cosas que solamente Dios nos puede ayudar. Hay un dicho que dice, en el día de la tormenta hagamos la oración del marinero, que es, oh Señor, tu mar es muy grande y mi barca muy pequeña, ayúdame, te imploro. La oración nos quita la ansiedad, la oración nos da paz, la oración nos refresca la mente, la oración nos da nuevas fuerzas. La oración nos ayuda a confiar más en Dios. Si usted no está orando, usted está en problemas. Si usted no está orando, usted está en problemas. Pastor, es que no tengo ganas de orar. Bueno, ore, como dijo alguien por ahí, hasta que le den ganas. Porque si usted espera que un día le den ganas como por arte de magia, ese día no va a llegar. Porque su carne por naturaleza no querrá orar. Debe orar, hermano. Ore. ¿Usted no oró este año 2020 lo suficiente? Ore este año 2021 más. Ore con su familia en la noche. Llámelos a la sala. Oren. Ore con su esposa. Venga a orar a la iglesia. No descuide su vida de oración, hermano. 2, leer la palabra. Leer la palabra es muy importante. Y una oveja que solamente se alimenta del sermón del domingo es una oveja hambrienta todo el resto de la semana. ¿Cuál fue la palabra que leíste esta semana? La que leyó el pastor el domingo. Vas a tener hambre todo el resto de la semana. Tú debes de leer la palabra también en casa, con tu familia. 3, congregarse de forma regular. Hermanos, ¿de quién fue la idea de que los cristianos se congregaran un día por semana para adorar a Dios, para leer la palabra, para orar? Esa idea fue de Dios. Y está en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios dijo que mi pueblo se reúna un día por semana, me adoren, mediten en mi palabra y hablen conmigo. Y en el Nuevo Testamento también está la misma idea, que mi pueblo se reúna un día por semana, me adoren, mediten en mi palabra. Si la idea fue de Dios, la idea es buena. La idea es buena. La idea de que el domingo debe de hacer la función como de un ancla. Usted sabe que un ancla es cuando un barco tira ese hierro para que se hunda en el lecho marino y entonces ya no se mueva la barca o se alcanza a mover hasta donde el ancla le permite, ¿verdad? Y luego regresa. Siempre va a estar regresando al mismo lugar. La reunión dominical, hermanos, si usted quiere, es como una especie de ancla que siempre, todas las semanas vamos a estarnos volviendo aquí a reunir, a adorar a Dios, a confraternizar con nuestros hermanos. Y en el resto de la semana quizás los vientos nos hacen para allá, para acá, los vientos del trabajo, de los problemas, de las malas noticias, de cualquier situación, pero tú estás en esa semana orando, leyendo la palabra, reunido con tu familia y en el ancla siempre vuelves al punto de reunión con Dios y con tus hermanos. Es bien importante, hermanos. Hoy día existe el pero perfecto para no ir a la iglesia, el COVID.
El COVID es el pero perfecto para no ir a la iglesia. Ha habido dos reacciones. Hay gente que ha dicho, gloria a Dios, encontré mi solución, si yo de por sí no me gustaba ir. Pero ha habido otra reacción en gente que dice, me cuidaré, usaré mascarilla, guardaré distancia, le doy gracias a Dios que la iglesia esté abierta y seguiré yendo. Entonces, sí ve las dos reacciones de las personas. Entonces, hermanos, mientras el Estado no nos obligue a cerrar por cuestiones de leyes, cuidémonos y no dejemos de congregarnos. Tenga cuidado, no sea que la distancia social se le convierta en distancia espiritual. Tratemos de cuidar nuestra salud, sí, pero hermanos, el principal que nos cuida a nosotros es Dios. Es el principal que nos cuida a nosotros, es el Señor. Consejos finales, hermanos. No sabemos qué trae el 2021. Este es el último sermón ya del 2020. No sabemos qué trae el 2021, pero sea lo que sea, hermano, no deje a Dios. No deje a Dios, deje cualquier cosa, pero nunca deje a Dios. Nunca deje de correr su carrera de la fe. Pase lo que pase, esté bien espiritualmente. La vida cristiana, hermanos, es difícil, pero es más difícil una vida sin Dios. El cristianismo no es un lecho de rosas, pero estar sin Dios sí le traerá serios problemas a un cristiano. Si alguna relación le está dañando su relación con Dios, no corte la relación con Dios. Corte la relación con esa persona, o con ese hobby, o con ese gusto, o con ese pecado que lo está alejando de Dios. Sabemos, hermanos, que Dios es soberano y aunque los tiempos han sido malos, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios no ha dejado de ser bueno ni un segundo todo este año 2021, hermanos. En lo personal, espero no me malinterpreten con esto que quiero cerrar, pero tal vez sirve para inspirar a alguien. En lo personal, el año 2020 ha sido el mejor año espiritualmente hablando de mi vida. El mejor año. Es el año, tengo 18 años de convertido. Este ha sido el año que he sido muchísimo más disciplinado, no porque los demás años fueron malos, entiéndame, sino porque este ha sido el mejor. Este ha sido el año que más he orado, más he leído las escrituras, porque yo llevo un récord de cuántas veces leo la Biblia cada año. Este ha sido el año que prediqué el libro más difícil de la Biblia, verso a verso, que fue Romanos. Este es el año que Dios me movió a que hiciéramos lo de las misiones. Es un año que espiritualmente la vara está muy alta, en mi caso, para que en el 2021 yo diga, el 2021 va a ser mejor. La vara es alta, implicaría muchísimo esfuerzo, demasiado trabajo. Entonces, a pesar de que lo que nos pase alrededor de nosotros, hermanos, no dejemos que nuestra vida espiritual se afecte. Al contrario, mejoremos, esforcémonos por vivir una vida mejor. Las pruebas y tentaciones, hermano, deben de servir como maestras, no como tropiezo, como maestras en nuestra vida. Podemos oír, hermano, 1000 sermones, pero hasta que no los pongamos en práctica no sirven de nada. No sirven de nada. Por ejemplo, no es lo mismo, hermano, en un sermón que habla sobre el perdón, gritar eufóricamente, amén, que ofender a alguien cuando te ofende, que perdonar a alguien cuando te ofende. No es lo mismo. En el sermón uno grita, amén, qué bonito el tema del perdón, pero cuando alguien te ofende, ahí está el problema. Alguien dijo que no es lo mismo leer un libro sobre esquiar, que descender una montaña a 100 kilómetros por hora sobre unos esquís. La adrenalina es diferente. Y no es lo mismo que tengamos años entonces gritando en las buenas y en las malas, Señor, que ser probados por el 2020. Oremos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.